Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con el segundo video de cómo hago mi forma de analizar las empresas para poder invertir, ¿ya? Bueno, haciendo un resumen general, ahora le estoy compartiendo la misma pantalla con la que quedamos en la anterior, ¿ya? ¿Qué es lo que vimos en el capítulo anterior? Bueno, principalmente fue cómo obtener todos estos datos. Nosotros obtenemos desde ciertas plataformas. Por ejemplo, en la Bolsa de Santiago podemos obtener varios datos importantes de la empresa a la que estamos analizando, así como también en la CMF, donde nos entregan los estados financieros y ahí nosotros indagamos en cómo buscar los estados financieros para la empresa, que en este caso estamos haciendo el análisis de Habitat, que tiene algunas pequeñas diferencias con un análisis de una empresa normal, ¿ya? Em, bueno, generalmente nosotros obteniendo nuestra data podemos llevar todos estos números a gráfico, que es lo que en realidad nos interesa ver, ¿ya? Entonces aquí tenemos nosotros la data de gráficos. Esta todavía no está completa porque lo estamos colgando de nuestro ejemplo base, ¿cierto? En el que estamos trabajando. Entonces, en resumidas cuentas, algo que se me olvidó mencionar igual, que lo vamos a ver ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero vamos a borrar esto, que es lo que habíamos agregado anteriormente, y ahora vamos a tomar un estado financiero del año 2022, ¿ya? Esto lo vamos a hacer rápidamente porque en el anterior nosotros ya lo vimos y sabemos más o menos cómo se debe abordar. Entonces buscamos estados financieros, hábitat, como lo vimos anteriormente, nos sale aquí administrador de pensiones, la CMF, información financiera, nos vamos al mes. Para sacar los estados financieros del año tiene que elegir el periodo de 12 meses, año 2022, tipo norma IFRS, ¿cierto? Y no me aparece. ¿Por qué? Porque las AFP se tienen que ver como tipo de balance individual. Entonces aquí me aparece. Nos vamos al estado financiero, lo descargamos y aquí empezamos a indagar en los datos. Mismo caso anterior. Nosotros, ¿qué es lo que buscamos primero? Vamos a subirle un poquito el zoom. Bueno, aquí la diferencia con los trimestrales o semestrales o de 9 meses es que aquí todos los balances, el estado de flujo, todo aparece con periodo de finalización del 31 de 12 del año, ya sea del año en curso como del año anterior, ¿ya? Entonces aquí ya es un poquito más fácil interpretar esta información, ¿cierto? Porque nosotros ya tenemos los datos que en el anterior, que era de 6 meses, también aparecían de los años 2022-2021, pero cuando nos íbamos a ver el estado de resultado, no nos aparecía del ejercicio anterior, nos aparecía del semestre anterior, en ambos. Entonces, ahora va a ser más fácil tratar los otros datos. Entonces nos vamos acá y tenemos primero partimos con los activos corrientes, ¿cierto? Que tenemos un valor de 104, 916, 773, ¿ya? Comparamos con lo del 2021. Esto lo voy a mostrar solamente y después lo voy a agregar a la planilla para no tener que agregarlo nuevamente. El encaje es lo mismo, lo tenemos de ambos. Hay que fijarse muy bien en los periodos siempre. Los activos corrientes totales, o sea, los activos no corrientes, perdón, los activos no corrientes del 2021, ¿ya? Nos vamos más abajo, tenemos el patrimonio neto, pasivo y patrimonio neto, donde tenemos los pasivos corrientes, ¿cierto? Del 2022 y del 2021. Si se fijan aquí, hay una importante suma de pasivos que se le generaron en 2022 versus lo que tenían en 2021. ¿Ya? Entonces, ahí en nuestro gráfico nos van a interpretar a qué se debe este aumento de pasivo este año. ¿Ya? Bueno, seguimos y tenemos los pasivos no corrientes, ¿cierto? Si se fijan, los pasivos no corrientes disminuyeron en comparación a 2021. Entonces, ¿qué nos puede decir esto? Que prácticamente en 2021 nosotros manteníamos una deuda de largo plazo mayor y en 2020 y una deuda de corto plazo menor.
Caso contrario al 2022, en donde mantenemos una deuda de largo plazo menor y una deuda de corto plazo mayor. ¿Ya? Habría que ver ahí los motivos principales. Pero si podemos ver acá rápidamente el estado de la situación financiera, podemos, donde tenemos las grandes diferencias, ¿cierto? Cuentas por pagar por impuestos corrientes, es la nota 10. Entonces, si a nosotros nos interesa ver, nos podemos ir directamente a la nota 10 para ver cómo, por qué fluctúa tanto este dato. Tenemos también la gran diferencia importante está acá, en los préstamos que devengan intereses, ¿cierto? Nota 14. Entonces, si nosotros queremos saber el detalle, tendríamos que ir a ver nota 10 y nota 14, ¿cierto? Pero lo vamos a revisar más adelante. Eso es para ver más o menos cómo varía. Si nosotros queremos ver el detalle, nosotros nos interesa ver por qué ocurrió. A lo mejor puede ser algo positivo o también podría ser algo malo. Entonces ahí la nota debería explicar todo el detalle. Pero lo vamos a ver al tiro mejor porque así salimos de la duda. Ya, ¿dónde puedo ver el tema de las notas? Necesitamos buscar la 10 y la 14. Seguimos bajando en nuestro estado financiero y va a llegar a un punto donde nos va a salir un índice, ¿cierto? Ahora que por ser AFP tiene un montón de detalles, aparte de lo que es una empresa normal. Entonces, nos vamos a la nota 10 que está en la página 34 y la nota 14 que está en la página 61. Buscamos la página 34. Eso es lo malo, este estado financiero no tiene el linkeado el dato en el índice, entonces hay que buscarlo manual. ¿Ya? Entonces vemos activos sobre impuestos diferidos reconocidos, ¿cierto? Bueno, aquí no tenemos una mayor diferencia en los activos sobre impuestos diferidos. Seguimos buscando en la nota 10. Estamos en la nota 10, ¿cierto? Nota 10, sí, nota 10, impuestos. Vemos que los movimientos en activos por impuestos diferidos, ¿ya? Tampoco hay un gran desequilibrio aquí en los datos, pero aquí tenemos una disminución en activos por impuestos diferidos. Y aquí tenemos un aumento en el año 2021, ¿cierto? Y tenemos un saldo inicial mayor en 2022. Un tema obvio porque en el 2021 no fue beneficioso. Y el total de los activos por impuestos diferidos viene siendo cero en la suma de resta. En las cuentas por cobrar, ya, aquí no tenemos harto detalle. Nosotros en el año 2021 tuvimos cuentas por cobrar por impuestos corrientes, que dice, está marcado un 4 entre paréntesis, lo cual nos dice que las cuentas por cobrar por impuestos corrientes correspondientes al 31 de diciembre de 2021 se generaron por la división de los resultados tributarios de AFP Habitat, que también se asignaron a la Sociedad Administradora Americana de Inversiones, AISA, lo que a la fecha de la división significan 20.960 millones de pesos. 20.960 millones de pesos de menor obligación por impuestos de primera categoría en AFP Habitat SA. Con fecha 15 de junio de 2022, la Tesorería General de la República aprobó y depositó una devolución parcial de 20.692 millones de pesos y con fecha 26 de agosto realizó una segunda devolución parcial de 1.408 millones de pesos. Ya, entonces, esto prácticamente se dio por un tema netamente de la división. ¿Ya? Cuentas por cobrar. O sea, ¿qué es lo que hizo Habitat? Fue, si nosotros miramos los estados financieros de AISA, es que Habitat se quedó con toda la deuda prácticamente. Hizo la división de su patrimonio, separó los negocios y AISA se fue prácticamente sin deuda. Y es tremendo porque tiene una relación de deuda-patrimonio muy pequeña, porque Habitat se quedó con toda la deuda. ¿Ya? Entonces, ¿qué más podemos destacar acá? Los pagos provisionales mensuales son de las cuentas por cobrar corrientes, por impuestos corrientes, tenemos que disminuyó en relación al 2021 por un tema obvio, porque AISA ahora forma parte de estos ingresos. Se le descontaron los ingresos que recibía por parte de AISA en el 2022. ¿Ya? ¿Qué más interesante tenemos acá? Remanente de impuesto a la renta. Aquí tenemos en 2022 un saldo a favor versus 2021 que tenemos cero. ¿Ya? Pero eso es más que nada.
Entonces ahí nosotros notamos que hay una gran diferencia. Los pasivos, bueno, se mantienen y también donde hay una diferencia es cuentas por pagar por impuestos corrientes, que lo hayamos visto en el estado de situación financiera, ¿cierto? Que son de 8.200 millones, ¿ok? Entonces nosotros podemos ir marginando acá si nos interesa saber por qué, de dónde salen estos datos, por qué varían tanto, por qué tiene más deuda, por qué tiene menos deuda, ¿ya? Y aquí hay un sinfín de datos que la verdad es que nos interesarían como conocimiento público nomás para saber por qué ocurrió. Porque si, por ejemplo, mi deuda aumenta sin justificación, tengo que saber por qué aumentó. O sea, las empresas están endeudando porque no está generando flujo, porque tienen que pagarle a sus accionistas. Todo eso es importante. Las cuentas por cobrar aumentan. ¿Cuál es el motivo? La FP no debería haber mucho problema con eso, pero de todas maneras no es malo echar un look. Bueno, en la página 62 me parece que está la nota 14, que era el otro ítem importante que nos apareció. No, está más arriba. 60 y... Aquí está, nota 14, ¿cierto? Aquí también vimos que había una disminución bastante notoria y podemos observar, a ver, quiero ver si está puesto el audífono. Ya, podemos observar total arrendamientos, depreciación, valor bruto, préstamos que devengan intereses, total de arrendamiento a largo plazo, no nos afecta mucho. Hay una variación aquí, pero no es tan relevante como otros datos. Contratos de arriendo, a ver dónde está lo que nos interesa. No, no aparece aquí el detalle, tiene que estar más arriba. Está para marearse. Contratos de arrendamiento, ejercicio actual, tipo de contrato. Bueno, aquí hay harto detalle que a la final hay que verlo con un ojo un poquito más fino, ¿ya? Pero es más que nada eso. O sea, lo que uno busca cuando uno ve la nota 14, parece que está más arriba esta nota. Será a continuación. No. Se fijan aquí, por ejemplo, los activos financieros en distintos niveles, jerarquía de valor. Bueno, aquí hay harta información. Hay información que de verdad que uno ni yo desconozco, nunca me he metido a ver en detalle toda esta información. Pero eso, o sea, nosotros prácticamente lo que nos dice acá es que nosotros podemos buscar en las notas y hay que tener ojo porque de repente hay estados financieros de X empresa. Por ejemplo, cuando analizamos Hypermart, que tenía como 9 notas en todo su estado financiero. Entonces 9 notas, ¿qué te dice de eso de la empresa? Habían unas valorizaciones ahí entre medio que uno no sabía de dónde venía, no tenía cómo verificarlo, ¿ya? Entonces aquí podemos ver que te da la nota y tú puedes saber que estos préstamos que te vengan intereses, ¿de dónde salen? ¿Ya? Es bastante complicado leerlo, pero detenidamente se puede llegar a alguna conclusión, ¿ya? Entonces seguimos. eh, bueno, los pasivos no corrientes, ya lo habíamos hablado. El patrimonio, siempre hay que tomar que es el patrimonio atribuible a los accionistas o a los propietarios de la controladora. Así aparecen en la mayoría de los estados financieros. Luego nos vamos al estado de resultados y aquí es donde nosotros vemos los valores, ¿cierto? Tenemos la ganancia antes de impuestos, que yo también lo tengo considerado como el EBIT. eh, y esto yo más que nada lo noto de manera simbólica, pero igual uno podría hacer en realidad, tomar el EBIT del EBITDA y hacer algunas relaciones entre el Enterprise Value y para ver más o menos cómo está endeudada la empresa. Hay otros tipos de ratios, pero yo no lo ocupo. ¿Ya? La ganancia pérdida vendría siendo lo que es después de impuestos, que sería nuestro dato que nos interesa. ¿Ok? Entonces, con esto ya nosotros más o menos tenemos armada la estructura, como lo vimos en el capítulo anterior.
nosotros también necesitamos saber el estado de flujo efectivo, que aquí es donde se pillan a los mentirosos. Aquí nosotros podemos hacer todos los movimientos de flujo de dinero que la empresa tiene, ¿cierto? Con los flujos de efectivo en actividades de operación, nuestro flujo de caja operativo, que es súper relevante para saber si la empresa está generando margen o no está generando margen. Siempre tiene que ser un número positivo y ojalá bastante grande. Tiene que ser un número mayor al el flujo utilizado en actividad de inversión. Eso nos demuestra que la empresa está generando mucho flujo operacional y está invirtiendo también, obviamente. Cuando la inversión aparece en negativo, quiere decir que nosotros estamos comprando. Por ejemplo, en este caso se está incorporando propiedad de planta de equipo, 770 millones. Estamos incorporando cuotas para encaje que yo, como lo mencionamos anteriormente, yo no lo ocupo para mi CAPEX. A mí mi CAPEX vendría siendo la incorporación de planta y equipo y los pagos que se usan para adquirir activos intangibles. Ya, esa es mi forma de analizarlo. Pero uno podría prácticamente tomar esto y sumar esas tres, que cuotas para adquirir encaje, y también podría ser válido, ¿ya? Pero para efectos de mi análisis personal, yo no lo ocupo. Solamente ocupo el pago para adquirir activo intangible y la incorporación de planta y equipo, ¿ya? Entonces podemos ver que acá, por ejemplo, en 2021 tuvimos una incorporación de planta y equipos mayor y tuvimos aquí mucha plata que se fue al encaje, mucha plata, ¿ya? Pero también podemos observar que aquí en el 2022 se recibieron importes de ventas de cuota del encaje por 28 millones y en el 2021 son 144 mil millones. Entonces es importante igual ahí ver qué pasa con eso, ¿ya? Así que al final y al cabo nos vamos después al último dato que nos interesa, que vendría siendo el efectivo equivalente al final del periodo, ¿cierto? Que en el caso de 2022 es un poco menos que en 2021 por un tema de división más que nada, ¿ya? Luego buscamos aquí mismo, indagamos, según lo que vimos en nuestro análisis. No, este es el desarrollado, ¿cierto? Aquí tenemos nuestros datos. Después nosotros buscamos el encaje, que lo tenemos anotado acá, y la fórmula nos indica el encaje por acción que tenemos, ¿cierto? Tenemos los números de afiliados, que es ese dato que está acá, los números totales de afiliados, y si se dan cuenta, sigue disminuyendo, ejercicio 2022 y 2021, o sea, los afiliados desde el año 2010, de lo que está armada esta matriz, nunca han ido en ascenso, siempre han ido disminuyendo, ¿ya? Y si se fijan, el patrimonio neto mantenido por la administradora, expresado en UF, también ha disminuido en comparación al 2021. Entonces, hay que tener ojo con Habitat sobre todo, ¿ya? Y también podemos ver los ingresos por comisión, que también es un dato que yo tomé para el análisis de la AFP, porque me interesa saber cómo varían sus ingresos por comisiones versus su número de afiliados, ¿ya? Para sacar un parámetro ahí, una estadística y un gráfico que nos pueda mostrar dónde está el tema ahí. Ya, entonces si seguimos nosotros, bueno, más que nada eso, y aquí ya vienen otros detalles generales, inventario. Hay un montón de información que uno puede indagar ahí, pero a nosotros nos interesa solamente llegamos hasta ahí. Entonces una vez que llegamos hasta ahí, nosotros vamos a tener esta planilla. Como le mencioné anteriormente, aquí no modifiqué los precios, ya, esto hay que modificarlo, porque estos precios son los que me entregaba la Bolsa de Santiago, pero la Bolsa de Santiago tiene una diferencia, vamos, bastante importante. Si yo veo en la Bolsa de Santiago, este me dice, aquí no aparece nada como para eventos, no aparece nada que me pueda filtrar, ¿ya? Pero en general, ¿qué es lo que hace? Que este, por ejemplo, me dice que tenía un valor eh, en 2021 de 230 pesos, ¿ya? Y yo no recuerdo haber visto tan barato. Entonces yo
como lo mencioné anteriormente, yo lo que hago es usar Yahoo Finance. Vamos a ver, partimos con Cuprum, vamos a buscar Habitat aquí mismo. ¿Y por qué ocupo Yahoo Finance? Porque es la que mejores datos y mejores gráficos me ha entregado de forma general, ¿ya? Solamente por eso. Entonces, si se fijan, nosotros tenemos el mismo dato, 2021, pero con un valor que es bastante real. Nosotros siempre acuérdense que el precio de cierre lo vemos el primer día del mes del año siguiente. Si nosotros queremos ver el precio de cierre de 2021, tenemos que irnos al primer día de 2022, de enero del 2022. Y esto nos daría un valor de 465,77. Ese sería nuestro precio cierre del 2021. Pero en nuestro análisis, nuestro precio cierre 2021 dice que es 260, porque eso es lo que nos indicaba la bolsa de Santiago. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo. Esto es lo que nos indicaba más o menos dónde está enero del 2022. 226. Por aquí va. 264. ¿Ya? Entonces por eso. Yo no lo arreglé para hacer este video, pero la idea es que cuando ustedes lo analicen, les recomiendo que tomen este dato, ¿ya? Yahoo Finance tiene todo graficado, ¿cierto? Todos los precios de hasta el 2002 y hasta por aquí llega su dato hasta el 2000. Pero nosotros nuestro análisis está enfocado del 2010 en adelante, así que no van a tener ningún problema con eso. Bueno, y aquí también le indica los dividendos que van entregando y todo, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tomar ahora, como ya le mostré, esto ya en la clase anterior lo explicamos y sabemos de dónde sale, ¿cierto? El número, esto es importante, el número de acciones circulantes. ¿Cómo nosotros podemos ver? Porque nosotros sabemos que son 1.000 millones de acciones para Habitat, pero ¿cómo podemos verlo? Porque en otras empresas que se van haciendo constantemente aumentos de capital o disminución de capital, nosotros necesitamos saber el número de acciones que van variando. Entonces aquí nosotros nos vamos al índice, me parece que estaba más abajo el índice. Nosotros vemos un ítem que dice, ¿dónde está? Patrimonio, patrimonio. ¿Dónde está el ítem? Propiedad, propiedad y capital de la administradora, ¿ya? Ese es el dato. En otra empresa aparece con otro nombre, pero siempre tienen que buscar el capital de la administradora, ¿ya? Entonces dice que la nota 24 y la página 76. Nos vamos a la página 76, nota 24, aquí. Entonces, ¿qué dice? Que el capital pagado por la controladora dice el número de acciones autorizadas para su emisión. Entonces, si se fijan aquí, dice que al 31 del 12 de 2022 nosotros tenemos acciones suscritas 1.000 millones, acciones pagadas 1.000 millones, y 1.000 millones son acciones con derecho a voto. ¿Ya? Aquí tenemos el capital en millones de pesos y el capital pagado. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos ver acá en el estado financiero, por ejemplo, del año 2022, podemos ver en la mayoría de los estados financieros, deberían ser en todos, podemos ver el número de acciones del año hasta el 31 del 12 de 2022 y el número de acciones pagadas hasta el 31 del 12 de 2021, ¿ya? Entonces ese dato uno tiene que tomarlo y llevarlo acá. En este caso, como es igual, se mantiene, ¿ya? Y como yo les comenté anteriormente, Habitat no ha hecho nunca aumento de capital ni disminución de capital, entonces siempre va a ser 1.000 millones de acciones, ¿ya? Em, bueno, eso, ahora vamos, ¿qué es lo que vamos a hacer para agilizar un poco? Vamos a copiar los mismos datos. En realidad no es copiar los datos, porque este me parece que tiene, no tiene gráfico. Y este se lo agregamos. Ya. Si nosotros copiamos todos estos datos, los vamos a copiar, porque vamos a hacer el tema del dividendo aparte. Activo corriente del 2022, ¿cierto? Recuérdense que esta planilla, todo lo que está en gris, son los datos que uno tiene que modificar, ¿ya? Entonces me voy acá
pego datos y me va variando al tiro mi gráfico. Aparecen los gráficos, aparecen las acciones, patrimonio, activo versus pasivo, etcétera. ¿Ya? Bueno, número de acciones ya dijimos que era 1.000 millones. Este dato también, el encaje, también lo tenemos anotado en nuestro análisis. Entonces ya explicamos cómo sacar el encaje. A ver, explicamos cómo sacar el encaje y podemos ver que el encaje por acción va creciendo en el tiempo. ¿Ya? ¿Dónde lo podemos reflejar también? En un gráfico que yo hice acá. Me dice que, esto también hay que modificarlo, que está corrido la fecha, que a veces hay acciones, por ejemplo, Cuprum, que tienen otra, ya ahí sí. Entonces, nosotros vemos que el encaje por acción va aumentando en el tiempo, ¿cierto? Pero aquí, en 2020-2021, hubo una disminución, ¿ya? Y el valor libro también tuvo una disminución. Eso por el tema de la división principalmente que se generó en este año, 2021. Me parece que se hizo efectiva en 2022, ¿ya? Entonces, nosotros avanzando en nuestra planilla, nosotros, bueno, el número afiliado, todos estos datos ya están calculados, ya los tenemos anotados en la otra planilla y los vamos a copiar, ¿ya? Pero si uno lo tiene que hacer estado financiero por estado financiero, hay que hacerlo. Entonces, vamos acá. Bueno, el que tenga duda y no haya visto el video anterior, les recomiendo que lo vean. Tienen que verlo antes de entrar acá porque si no se van a perder. ¿Ya? Entonces, vamos ahora y vemos el dividendo anual, ¿cierto? Yo había dicho que este es un supuesto que es más o menos lo que la empresa puede ganar en el año, según las estimaciones de lo que ha ganado en el semestre, en el primer semestre, que son 57 pesos. O sea, en teoría debería ganar 110 pesos, quizá un poco menos, pero yo lo dejé que va a ganar 110 pesos, puede que gane un poco menos, puede que gane un poco más, pero los flujos de la AFP son bastante parejos, entonces no debería variar mucho. Ahora, nosotros necesitamos saber el tema de los dividendos de los años anteriores, ¿cierto? Como les mencioné anteriormente, en la página de la bolsa, nosotros podemos ver los dividendos en detalle, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que Habitat siempre reparte provisorios y definitivos. Cuando reparte los provisorios, nosotros podemos indagar acá. Por ejemplo, nosotros queremos saber de las utilidades del año 2022, no de lo que repartió en 2022 como tal, sino que de las utilidades del año 2022, cuánto es lo que va a repartir. Nosotros sabemos que en el año 2022, Habitat ganó tuvo un BPA de 108,85. O sea, en teoría debería haber repartido 108,85, si es que reparte el 100%. ¿Ya? Eso depende netamente de la política de dividendos, que también podemos verla acá. Donde mismo vimos el capital pagado, hay una sección que nos dice dividendo mínimo legal, ¿cierto? Las empresas chilenas están obligadas, si tienen utilidades positivas, a entregar el 30% de las utilidades, ¿cierto? Excepto cuando tengan que absorber pérdidas, como lo hizo Vapores, como lo ha hecho Hipermar, que se supone que tuvo utilidades por cambio de diferencia de cambio de moneda, tuvo utilidades positivas, pero ha tenido utilidades varios años atrás también, pero todavía no cubre su deuda, digamos, su deuda, perdón, eh, sus pérdidas acumuladas, ¿ya? Entonces, una vez que cubra sus pérdidas acumuladas, habría que ver si realmente el negocio está dando para ver si realmente puede haber algo ahí o no. De momento no hay nada. Entonces, es el dividendo mínimo legal, pero aquí dice que está como el pago de dividendos, ¿cierto? Utilidades retenidas. La actual política de dividendo aprobada por el directorio, cumpliendo en todo caso con la distribución mínima legal y estatutoria, se propuso repartir a lo menos el 90% de la utilidad disponible, ¿ya? Entonces, si nosotros nos repartieron el 90%, nosotros podríamos hacer un cálculo rápido del BPA por 0,9
y sabemos que tendrían que haber repartido 97,96 pesos, ¿cierto? Eso es lo que tendrían que habernos repartido. ¿Ok? Entonces dice ganancia básica diluida, lo mismo que calculamos, 108,85 y recalculada de acuerdo con lo informado en estos resultados integrales. Eso 129 del 2021, por lo que dice acá, ¿cierto? 129 del 2021 y ahí está, 129,86. Ya, pero me parece que en 2021 repartió menos. Ya, entonces aquí con política de reparto de dividendos provisorios, el directorio podrá repartir hasta dos dividendos provisorios con cargo a la utilidad disponible de cada ejercicio, ¿cierto? Entonces con fecha 8 de enero 2021, esto es de la utilidad de 2021, se pagaron 20 pesos. Después con fecha 12 de mayo pagaron 80 pesos como definitivo. Ya, o sea, ahí tenemos 100 pesos. Entre enero y mayo, 100 pesos. Y después con fecha 8 de octubre de 2021, que este vendría siendo también del 2021, se acordó un dividendo provisorio por día. O sea, tendríamos 80, 100, 110 pesos. ¿Ya? Y el 23 de diciembre, celebrada distribuir provisorio en dinero con cargo a la utilidad del ejercicio 2021 por 40. O sea, ya tenemos muchas lucas que repartieron, ¿cierto? Pero aquí un poquito enredado, aquí más que nada para saber de dónde provienen, ¿ya? Pero nosotros nos tenemos que verlo siempre en la Bolsa de Santiago, ¿ya? Entonces nosotros podemos ver, como le mencioné en el video anterior, aquí se generó esta división que no la consideramos en este momento para. Solamente se ve después en el tema de gráfico por distribución de patrimonio y todo, pero no está considerado como una utilidad, porque si lo vemos como utilidad, o sea, Habitat se dividió, bajó su precio, pero te regaló una acción de AISA. Entonces nosotros vemos acá en Habitat, ¿cierto? Necesitamos saber de la utilidad de 2022. Para saber de la utilidad de 2022, nosotros necesitamos ver este que vendría siendo el provisorio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siempre en lo definitivo lo dan por ahí por abril, mayo, ¿cierto? Este lo pagaban en mayo. Y este definitivo es del ejercicio anterior. Entonces nosotros nos vamos acá y tenemos que del ejercicio 2022 tenemos un provisorio de 15, un provisorio de 40 y el definitivo de 53, ¿cierto? Que eso sacándolo rápidamente en calculadora de celular me darían 53 más 40 más 15. O sea, me repartieron 108 pesos. Eso fue lo que me repartieron, 108 pesos, ¿ya? Y si yo me voy, yo gané 108,85. O sea, prácticamente me repartieron más del 90%, me repartieron un PYU del 99,22%. Y tuve una tasa de retención muy pequeña, 0,78, ¿ya? Por lo cual me da un crecimiento G, que esto no es más que nada que el ROE por la tasa de retención, ¿ya? Obviamente me va a dar pequeño porque prácticamente no retengo nada. A pesar de que Habitat tenga un ROE alto, y aquí es donde yo digo, si la empresa te está repartiendo todo y no tienen que invertir su plata, no te la va a hacer rendir, ¿ya? Y el crecimiento de la acción prácticamente no se va a generar. Entonces por eso es importante ver que la empresa tenga un payout. Por ejemplo, si yo supiera que Habitat tiene proyectos de expansión y de inversiones, eh, que le permitiera invertir, porque obviamente su negocio no está enfocado en diversificar negocios, más que invertir, por ejemplo, en cuotas de fondo inmobiliario y en distintas empresas y el tema de los fondos A, B, C, D, E, ya, pero no pueden ellos diversificar su negocio como para ampliar su rubro por temas normativos. Es su negocio, es lo que es y es lo que genera y es lo que da. Entonces, que tampoco es malo. Entonces, ¿qué vemos acá? Que repartieron casi el 100%, ¿cierto? Esto es relativo. O sea, como les digo, la empresa puede determinar repartir X porcentaje y lo mínimo que ellos le exigen es un 30%. Ya, entonces ahí obtuvimos esto, ¿cierto? Y si nosotros queremos comprobar esto, nosotros es tan sencillo como ir a
a la CMF, más sencillo aún. Nos vamos y ponemos hechos esenciales, pero de hábitat. Y aquí nos va todos los hechos esenciales de hábitat, que también lo tenemos acá. O sea, en esta, donde estábamos antes nosotros, podemos ver muchos detalles, incluyendo los hechos esenciales. Entonces a mí me interesa saber todos. Ya, lo voy a poner todo. A ver, si se fijan, yo podría filtrar, no, vamos a verlos todos nomás, ya. Entonces yo busco acá. Por ejemplo, necesito saber, me interesa, este hecho esencial. ¿Qué me dice este hecho esencial? Dice, el directorio de hábitat, conforme a la política de vivienda acordada, celebrada en el mes de abril de 2022, acordó distribuir un dividendo provisorio con cargo utilidad de 2022 de 40 pesos al 6 de enero. Ya, este es de cargo utilidad de 2022. O sea, es el primero que vimos nosotros, que se paga en el 6 de enero de 2023. Vamos a la página de la bolsa. 6 de enero de 2023, 40 pesos, ¿cierto? Ahí está. Me dice que cargó la utilidad de 2022, entonces en teoría estaríamos bien. ¿Ya? Y después viene el definitivo de 53, que ese también me aparece en los hechos esenciales, que sería acá, abril 2023. Lo abrimos y aquí nos explica que se distribuyó, ¿cierto? 53 que se pagará el 12 de mayo, adicional a los dos dividendos provisorios por un total de 55 distribuidos en octubre y en enero, ¿cierto? Se aprobó la política de dividendo y la de inversión y financiamiento, bla, 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 y todos los temas a tratar. ¿Ya? Entonces, en general, aquí nos dicen que se pagaron los 53 más los 55 y eso nos generó 108, que es casi toda la utilidad del año. ¿Ya? Pero esa es la forma de saber de dónde vienen los dividendos. Y si uno está analizando una empresa y quiere saber con detalle el payout que corresponde y todo, tiene que buscarlo. Entonces aquí, por ejemplo, hay cambio de la administración, que esto fue el primer provisorio que dieron, que fue de 15 pesos. ¿Ya? Y este me dice a mí que se acordó distribuir con cargo a las utilidades del 2022. ¿Ya? Entonces eso es importante. Pero AFP está facilito, entonces como es facilita, nosotros podemos sacar nuestros dividendos de todos los años solo mirando las fechas indicadas, que sería abril, para pago en mayo, diciembre y en este caso enero. A ver, no, aquí serían estos dos solamente, porque enero de 2010, 2021 vendría siendo del año anterior. Entonces, aquí tenemos 65 más 40. 65 más 40, 105, ¿cierto? Y esos 105 serían del ejercicio anterior. Entonces, si se fijan acá, yo tengo una tasa de reparto del 80,85%, ¿ya? Y yo digo, ¿y pero será realmente este dividendo provisorio definitivo o este provisorio también corresponderá a ese ejercicio? Veamos, este tiene una fecha del 2 de octubre de 2021. Entonces nosotros nos vamos acá, buscamos una fecha similar, 2 de octubre de 2021, por acá, no, más abajo. Mm, Aquí tendría que ser este. Y aquí es donde se hizo la difusión de la división del capital, ¿cierto? Para separar con AISA. Entonces dice asignar a la administradora, pero no sé si me hablará del dividendo. Mm, 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 mm. Aquí me dice la disminución del patrimonio de hábitat, ¿cierto? Pero no veo lo del dividendo, entonces no debe estar acá. ¿Ya? Nosotros dijimos que este dividendo lo dieron, ¿cuál fue este? De 10 pesos, el 8 de octubre, con fecha 2 de octubre. Deberíamos tener por ahí por septiembre, que sería este, o más atrás, en agosto.
me especifica aquí el dividendo provisorio. No me especifica. Debería estar con esa fecha. Pero aquí me dice que en mayo, ese ya es mucho más atrás. Ya, entonces habría que ver el detalle bien y ver dónde está explicado ese dividendo provisorio. ¿Ya? Puede que se me haya pasado y lo vi ahí, pero eso. O sea, los dividendos al final uno los va viendo. Aquí, por ejemplo, dice, aquí está, 8 de octubre se pagó al accionista un dividendo provisorio por 10 con cargo a utilidad del ejercicio 2021. ¿Ya? Entonces ya sabemos que está con cargo a la utilidad del ejercicio 2021. Nosotros consideramos que en el 2021 teníamos 105 y tenemos que sumarle los 10. Entonces sería 115. De ahí ya nos sube a una tasa de reparto del 88%. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. ¿Qué más me dice? Bueno, aquí nos apoyamos con esto. Octubre. Y en enero de 2021 también fue un provisorio, pero esto fue con cargo a la utilidad 2020. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de saber los dividendos y nosotros los podemos registrar acá en nuestra planilla. ¿Ya? En este caso ya tenemos el año 2022-2021, pero necesitamos saber los otros años, entonces hacemos el mismo ejercicio. ¿Ya? Bolsa de Santiago, si tenemos dudas nos vamos a los hechos esenciales y si no aparecen los hechos esenciales, que debería aparecer, tenemos los estados financieros de los años anteriores donde nos especifica. ¿Ya? Entonces nosotros ahora vamos a copiar acá estos datos que ya están guardados. Si se fijan, yo los tenía el 115 ya considerado porque yo hice el análisis y revisé en detalle. Si yo solo me hubiese dejado llevar por el dato que me aparece en bolsa, no lo hubiese sido 105 solamente. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Nosotros podemos ver que la tasa de reparto, un payout, ha ido creciendo y algunos años así más bajo, otros años más alta y general bordea sobre el 50%, ¿cierto? Sobre el 60, 70, aquí repartieron el mínimo en este año 2019. Habría que ver el motivo por qué, pero esto nos genera una tasa de retención mayor, ¿ya? Entonces, ya con este dato, ya tenemos completada nuestra planilla, ¿cierto? Ah, y acá, el tasa de crecimiento de dividendos. Para poder sacar este cálculo, nosotros necesitamos conocer, que yo lo anoté acá, el dividendo 2009, ¿cierto? Para efectos de cálculo, para ver cómo crece. Entonces lo coloco acá, que fueron 62 pesos, y eso me lleva a la fórmula acá. Me toma este dato y me dice que creció un menos 22,58. ¿Por qué? Porque en el 2009 repartió 62, pero en el 2010 repartió 48. O sea, prácticamente estamos ante una empresa que no es constante en sus dividendos crecientes, pero sí entrega todos los años dividendos. Pero no son estables para uno proyectar y decir, ya, esta empresa te va a entregar un crecimiento por dividendo de un 5% anual y todos los años va a ir creciendo dividendos, No, no es así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí creció un 4%, aquí creció otro 4% de 50 a 52, de aquí del 2012 a 2013 creció un 63%, porque de 52 de dividendo que dio 85, y la tasa de crecimiento de dividendo después en 2014 bajó de 85 a 55, o sea, disminuyó un 35%. Entonces no podemos contemplar nosotros que tenemos eh, dividendos crecientes. Pero aquí nos vamos a nuestra tablita, que es la segunda etapa, que es más que nada de estadística, ¿ya? Entonces nosotros determinamos que en base a cierta cantidad de datos, nosotros podemos tener valores promedio, ¿cierto? Entonces estos son los datos 2022. Nosotros nos vamos al valor promedio, ¿cierto? Hacemos el promedio, es súper simple la fórmula, es promedio de los valores del dólar cierre, ¿ya? Y eso nos da tanto. Precio de cierre en peso chileno, promedio, nos da tanto, ¿cierto? Y así podemos ir promediando. Promediamos el ROE desde 2010 hasta 2022. ¿Por qué no tomo este? Porque este no está completo, ¿ya? Una vez cuando este año esté completo, 2023, ahí tendría que abarcarlo para tener un dato verídico.
porque si yo lo tomo me va a marginar y me va a decir que tengo un 20% considerando anual. Así que tened cuidado con eso. Ya, el promedio del ROA y valor libro, también tenemos el promedio, el precio de valor libro, etcétera. Y ahí tenemos promedio de todos, ¿cierto? Y esto es como más o menos lo que me interesa a mí. El BPA, la rentabilidad anual, o sea, tenemos un promedio de 23,64 en rentabilidad anual, que no es malo. em, o este año estuvimos bajo el promedio y por eso aparece como verde, bueno, porque yo le tengo asignado formatos condicionales, ¿ya? Entonces, formatos condicionales, esto depende del criterio de cada uno, la verdad. Porque yo, por ejemplo, en este caso la rentabilidad anual, si me voy al detalle, administrar reglas, tenemos que para un valor de celda menor a cero, o sea, si mi rentabilidad es menor a cero, para mí es malo, ¿ya? Por eso lo tengo, no sale en rojo, pero debería ser rojo. Si el valor de la celda es mayor a W13, que vendría siendo el promedio, yo estoy muy bueno, o sea, en color azul. Y si el valor comprendido está entre el B12 y el B13, ¿cierto? Que vendría siendo... No, a ver, perdón. Vamos a ver acá. Si el valor de la celda está entre cero, que es el... Acuérdense que de cero hacia abajo, o sea, negativo en rentabilidad, es rojo. Pero si está entre cero y el promedio, para mí está bueno, ¿ya? Por eso esto es arbitrario y es a criterio de cada uno. Todo lo que uno le pueda exigir a la empresa lo tiene que plasmar acá en los formatos condicionales, ¿ya? Entonces, para mí eso es lo que yo tengo. Por eso me aparece en verde. ¿Por qué? Porque está bajo el promedio. O sea, mi promedio de rentabilidad es sobre el 23% y hoy en día estoy en 22%. Así que eso, bueno, hoy en día no, el valor del 2022. Hoy en día puede que estemos más bajos todavía en rentabilidad. De hecho, si lo vemos acá, tenemos una rentabilidad del 7,87. O sea, si duplicamos y mantiene ese precio hábitat, no te va a dar una rentabilidad mayor al 16%, 15%, que es lo que debe repartir. ¿Ya? Entonces, por eso, eso depende mucho del criterio de cada uno y del análisis como uno lo quiera interpretar. Entonces, esta tabla, usted igual la pueden construir, ¿cierto? Luego tenemos las desviaciones estándar, que más que nada la fórmula común de desviación estándar normal. Y esta también se la tiramos a todos los datos, ¿ya? Se fijan aquí, no es porcentaje, aquí hay un error de formato, entonces lo vamos a cambiar. Voy a cambiar todo, tendría que ponerlo como peso. Y ahí estaríamos los pesos. Este es el mismo unidad y esto también serían pesos. Los otros son porcentaje, porcentaje, porcentaje. Aquí tenemos peso, peso y así. ¿Ya? Entonces, lo mismo con los dividendos. Por ejemplo, si yo veo el promedio del dividendo anual, me está tomando todos esos datos. No tomo el último dato tampoco. Que sí. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que tuve un dividendo anual de 108 en 2022, pero mi promedio es 68,89. Entonces estoy sobre el promedio, que para mí es muy bueno. ¿Ya? Los dividendos anuales acumulados, el promedio del acumulado debería ser 423, pero yo estoy en 8,95. El dividendo, o sea, la tasa de crecimiento de dividendo debería ser de un 11,45, pero lamentablemente disminuyó desde el año 2021 al 2022, por lo cual está en negativo, ¿ya? Entonces tuve una tasa de crecimiento negativo, lo que es malo, según esta variable. Entonces, dividendo anual, 17,13%. ¿Ya? Y acumulado y tasa de reparto, nosotros tenemos un promedio de 72%, pero aquí tenemos 99%, que yo lo tengo como positivo, pero porque me interesan los flujos de esta empresa, no me interesa que crezca, no me interesa que gane más lucas, con que me entregue a mí lo que pueda ganar es suficiente. Ya la tasa de retención, 27%, también lo tengo como muy bueno porque me interesa que me reparta, pero por eso es arbitrario, o sea, si yo le quiero exigir a la empresa que no me reparta tanto, pero que haga rentar esa plata, para mí esto debería ser quizás bueno, no muy bueno. Y ahí es donde el formato condicional es
propio de cada uno. Es qué es lo que uno le quiere exigir a la empresa y esos parámetros uno tiene que ver ahí qué es lo que conviene. A mí me conviene que me repartan todo, ojalá, y no se retengan nada. Por eso el ROE en Habitat me da lo mismo. Porque cuando la empresa te está repartiendo todo, prácticamente su ROE no te muestra, eh, o sea, no te genera nada. Puedes decir tiene un ROE bueno porque está ganando buenas lucas versus su patrimonio. Sí, está bien. Pero, pero si no tiene crecimiento, o sea, la tasa de crecimiento va a ser prácticamente cercana a cero. De hecho, aquí la tasa de crecimiento es cercana a 8,7%, pero el año 2022 tuvimos una tasa de crecimiento 0,29 porque repartió todo, ¿ya? El encaje por acción, el promedio de 3,21 de todos los años de análisis, estamos en 4,23, está bien, está sobre el promedio. El número de afiliados estamos mal. ¿Por qué? Porque yo en este formato condicional, yo tengo que el valor de la celda, si es mayor a mi promedio, es muy bueno. Si es mayor o igual que cero, es malo, porque no puede ser negativo, obvio. Y si está entre el mínimo, ¿cierto? O sea, el valor mínimo que yo tengo, que sería el valor actual, y el valor promedio, yo estaría dentro de parámetros buenos. Entonces, en este momento estoy en rojo, estoy negativo, ¿ya? Y los ingresos por comisiones está azulísimo, porque a pesar de que tienen menos afiliados, y le ha ido bastante bien, o sea, en comisiones están ganando muchas lucas. Está creciendo el sueldo, el patrimonio de la gente, lo que le está generando ingresos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, alguien de un patrimonio o mucha gente de patrimonio importante se decide ir de Habitat y se va a otra FP? Por ejemplo, Cupro, Plan Vital o lo que sea. Ahí la va a sufrir Habitat, va a empezar a ganar menos ingresos por comisiones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo digo que si es mayor que W24, que vendría siendo el promedio, está muy bueno, ¿cierto? Si es menor que el mínimo, está rojo. Y si está entre el mínimo y el promedio, está verde. O sea, bueno. En este caso está muy bueno, porque es muy sobre el promedio. ¿Ya? De hecho, es el valor máximo. Y ahí lo vamos a ver en la curva. Ya. Siguiente paso. Está como que nos alargamos un poquito de nuevo, pero lo interesante es que hay que explicar todo en detalle. Ya, estas tablas son simulaciones propias también. Insisto, cada uno tiene que hacer su propia tabla de análisis, sus propios criterios, porque todos tenemos criterios distintos, todos le exigimos de forma diferente a la empresa y todos tenemos exigencias de rendimiento. Entonces, por ejemplo, aquí también se da mucho el caso que hay gente que aplica eh, el descuento por futuro y empiezan a restar que si yo le exijo un 15%, por ejemplo, el precio actual, que según la tasa de crecimiento, que debería ser de un 1%, más que eso no creo, puede que sea un poco más, un poco menos, eso solo el mercado lo sabe, yo podría descontar acá y decir que, por ejemplo, en 2031 yo tendría que tener ese valor, pero descontado una tasa 0,15, o sea, tendría que tener un precio de 673 y así sucesivamente hacia atrás. O sea, prácticamente si yo lo llevo a este dato, yo para, para que mi inversión me genere un 15% seguro, yo tendría que comprarla a 222 pesos hoy en día, ¿ya? Ese sería mi precio exigiéndole un 15% y ese sería como mi margen de seguridad, ¿ya? Eso es lo que hacen varios por ahí. A mí no me interesa, la verdad, ¿ya? Pero igual, o sea, para mí esta inversión, si sigue así como está, yo creo que 700 pesos es bastante prudente. Si está más barata, obviamente mucho mejor, pero de que esté más barata es casi imposible. Ya estuvo más barata en su momento, 500 pesos, ya ahí estaba llegar y comprar. Pero también estábamos mucha gente pensando que podía bajar, que estaba muy cara, que se subió mucho porque subió de 300 y tanto a 500. Pero ya sabemos, quizás me equivoque y hoy día está en 725 y no sé, en 3 años más si las FP todavía perduran, puede que esté a Luca, no sabemos.
¿ya? Pero el precio de mercado está considerando tasa de crecimiento de un 1%, ¿ya? Si bien mi tasa de crecimiento promedio es del 8,7, yo podría considerarla acá como valor promedio para obtener un cálculo, entre comillas, más realista, pero la verdad es que yo lo tengo como uno porque considero que no debería crecer mucho más allá si es que empieza a repartir el 100% constantemente, ¿ok? Ya, el monto invertido, bueno, partimos con 1 millón de pesos, ¿cierto? Tenemos acciones en custodia que sería nada más que el valor inicial de inversión menos el valor de precio de mercado. Ya, esto no considera las comisiones por corredora ni nada, solamente es nominal. En teoría, igual se podría considerar y agregar aquí el dato y todo para tenerlo más realista, pero es una simulación, así que da lo mismo. Ya tenemos los dividendos a recibir, ¿cierto? Que son 110 pesos y el monto en dividendo a recibir, o sea que serían 110 pesos más las acciones en custodia que nosotros compramos y el dividend yield que podríamos generar, que sería un 15,17% al precio actual. Bueno, que este precio no es actual, o si está actualizado, debería. Sí, porque está automatizado, debería estar actualizado, ya. Entonces nosotros vamos y vemos que tenemos 15% de dividend yield, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Esta simulación está basada con reinversión de dividendo, o sea, todo lo que me llegue de dividendo yo lo reinvierto en la misma acción, ¿ya? Entonces, y los dividendos son decrecientes en un 5%, o sea, estamos considerando que Habitat va a empezar a perder plata, que va a empezar a generar menos utilidades y que va a empezar a repartir menos dividendos, ¿ya? Tenemos un decrecimiento en dividendos. Entonces, con este caso, si se dan cuenta, nosotros vamos disminuyendo nuestro dividendo, ¿cierto? Y nuestro precio por tasa de crecimiento va subiendo. O sea, en teoría en 2032 debería estar a 793 pesos considerando esta tasa de crecimiento. Insisto, uno puede colocar la tasa de crecimiento que más le acomode. Nos podemos ir al promedio y decir, oye, tiene una tasa de crecimiento del 8,68%, entonces yo voy a aplicar esa tasa de crecimiento acá y entonces el valor de aquí a allá me va a dar, no sé, mira, si le agregamos, por ejemplo, 0,87, nos vamos a dar cuenta que el precio se nos va a disparar hasta 2033 de a 1.500 pesos. Ya, puede ser, puede ser. Y en este caso ya empiezan a marginarse bastantemente los rendimientos si tenemos dividendos decrecientes, ¿ya? Entonces, ahí cada uno tiene que ver el cálculo que le acomode. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a la simulación, finalmente, esta simulación, todos los años, yo qué es lo que voy haciendo, ¿cierto? Yo tengo el monto invertido y el dividendo me va sumando, ¿cierto? Y acá, yo qué es lo que voy haciendo, voy comprando, o sea, de las acciones custodias que yo tengo, recibo este monto en dividendo, ¿cierto? Y este monto en dividendo, yo qué es lo que hago, voy y compro más, o sea, 732 151.724 lo divido en 732 porque es el precio que supuestamente tendría en 2024 y eso me va a dar X número de acciones y ese X número de acciones sumada a las acciones ya en custodia iniciales me da 1.586. Mismo caso hasta el final. ¿Ya? Entonces al final del 2032 nosotros hacemos este ejercicio invirtiendo solo 1 millón. Una vez vamos a obtener 3.787 acciones. ¿Ya? Si nos llevamos a valor de invertido, o sea, tenemos una inversión de 2.843.000, pero nuestra inversión inicial siempre va a ser 1 millón. Entonces nos va a dar un crecimiento de 184%. Y por market cap, si nosotros decimos, esta acción creció un 1% en su precio, entonces en 2032 está a 793 pesos, nosotros vamos a tener un market cap de el número de acciones por el precio, ¿cierto? Y eso nos va a dar 3 millones de pesos, aprox, que eso sería un rendimiento de un 200%. O sea, yo podría vender mis acciones en este año, todo lo que hice, metí 1 millón, invertí mi dividendo, lo reinvertí, ¿cierto? Con dividendos decrecientes, en los cuales me fueron generando dividend yield cada vez más bajos. Y al año 2032 yo vendo. Entonces yo obtengo un 200% de rentabilidad. O sea, gané 3 veces lo que invertí, ¿cierto? Y acá tenemos el mejor caso, obviamente va a ser por market cap. Porque si nosotros nos vamos por monto invertido, vamos a dar cuenta que el rendimiento va a ser un poco más bajo. Netamente porque estamos comprando cada año más caro, ¿cierto? Y estamos obviamente, con dividendos decrecientes, o sea, estamos comprando más caro y con menos flujo. Eso es lo que apunta esta simulación.